Mañana 20 de mayo se realizará una nueva Marcha del Silencio, la 28ª edición que aúna a miles de personas en Montevideo y varios departamentos también del país. Para hablar de ello estamos con Elena Zaffaroni e Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Gracias por acompañarnos a los dos. Gracias por la invitación. Bien, siempre son fechas importantes para mantener viva la memoria. Para volver a poner sobre el tapete estos temas que aún no están resueltos a nivel nacional, ¿verdad? Es así, por suerte. Esta marcha se sostiene hace ya, bueno, es la 28 y empezó, o sea, a los 20 años de los asesinatos de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Wildot y Barredo, de la desaparición de Manuel Liberov y ha crecido tanto y es un momento tan especial para nosotros, pero de a poco está siendo para todo el país, porque aúna todas las voluntades que queremos que esta historia no se vuelva a repetir. Y me imagino que también debe ser bien conmovedor el ver a las nuevas generaciones tan comprometidas, ¿no? Uno diría, bueno, son chiquilines que probablemente hayan nacido ya en democracia. Sí, seguro que nacieron en democracia, por suerte. La gran mayoría y bueno, y también digo, se mantiene ese compromiso. Y porque se mantiene la memoria sobre lo que se pasó, se vivió en esa época. Y se mantiene también la deuda que todavía tiene el Estado con los desaparecidos y con todas las víctimas del terrorismo de Estado, en cierta forma, porque todos esos tantos años en que se cortó la posibilidad de la denuncia hicieron una mella muy grande en la dificultad de retomar ese camino. Hablabas de lo que ha crecido en estos últimos tiempos, o bueno, en estos 28 años, pero ¿qué tanto se ha avanzado en la información? Que allí hay un antes y un después, ¿no? Hay un punto clave en todo esto, que es en entregar los datos, hablar y decir dónde están. ¿Cuánto se ha avanzado en ese sentido en estos últimos tiempos? Bueno, en estos últimos tiempos podemos decir que prácticamente nada. No ha habido una voluntad política de exigir. Por un lado tenemos las Fuerzas Armadas, tienen archivos, tienen información y están decididos a no darlo. Por otro lado tenemos gobernantes que no le exigen, que los gobernantes que son la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, no le exigen a las Fuerzas Armadas la información. Entonces estamos jugando, como quien dice, a la gallinita ciega. La Institución Nacional de Derechos Humanos, con datos que no son precisos y que no son oficiales, está buscando. Se trabaja, es verdad, se trabaja en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, pero sin información. Yo siempre digo, o sea, por ejemplo, solamente el cuartel de Toledo tiene 400 y pico de hectáreas. Excavar eso todo es un disparate, llevaría 100 años. O sea, sin información precisa no avanzamos. Y la información, reitero, no solo la tienen los que actuaron directamente, sino que la tienen las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque la desaparición forzada no fue un accidente, no fue un avión que se cayó. Fue planificada y organizada desde los más altos mandos. Y todo eso, todos los servicios de inteligencia del mundo, todo eso lo documentan. Y acá, los archivos que hemos visto, vemos que documentaban todo. Y esto no es algo que esté fuera de lo común de ese aparato que sembró el terror en todo este periodo. A propósito de eso, hubo un anuncio por parte del ministro de Defensa Nacional, bueno, de un proyecto para poder hacer públicos algunos archivos. Sí, ese anuncio es algo que ya él lo había dicho, nos había dicho en una reunión,
de ir poniendo público los archivos que nos van entregando, tanto a nosotros, con la ley de acceso a documentación, que es lo que se está, con eso se ha abierto bastante el tema de la información genérica. No son tanto archivos como documentos a los que hemos accedido nosotros, periodistas, estudiantes, académicos. Sí, sí. Pero nosotros hemos pedido Claro. información específica sobre los desaparecidos y esa no la dan. No existe, no sé, no la dan. Los operativos, ¿dónde están los desaparecidos? Tampoco. Los interrogatorios que sufrieron los desaparecidos, algunos, el caso de mi marido, adelante mío, están todos los demás interrogatorios, que esos no están. Entonces hay una voluntad específica de no dar informaciones que existen, porque existen del resto de los que no desaparecieron. Y como dice Ignacio, la desaparición es un hecho que se produce después de que los matan. Y después que los matan toman otra decisión, que es la desaparición. O tal vez la tomaron antes, pero es una decisión específica porque lamentablemente hay una lista de asesinados muy grandes, esencialmente en la tortura, y bueno, las familias recibían, iba su hijo vivo, su hija viva y recibían el cuerpo. Era algo que sucedía. En el cuartel que desaparece mi compañero, 20 días antes, entregan el cuerpo de otro detenido. Entonces, ¿por qué toman estas decisiones? Es parte de lo que no sabemos de toda nuestra lista de desaparecidos, ¿no? Con respecto a la información, ¿ustedes consideran de que la información está? ¿Puede ser que la información no esté o que la información haya surgido o esté en los propios protagonistas? Está en los propios protagonistas, indudablemente está. Está. Pero después, se ha hablado mucho de los archivos de Ruti. ¿Qué es eso? Son rollos de microfilmación de documentación, ¿no? Cada rollo contiene entre 2.000 y 3.000 imágenes. Cada imagen es una carilla. O sea, conocemos 1.400 y algo, pero no son los números correlativos. Tenés un rollo, un rollo número 1 y tenés un rollo 3.074. Si sabemos contar, son 3.074 rollos, claro. ¿Estamos de acuerdo? Y si conocemos 1.400, ¿dónde está el resto? Y la otra cosa que es importante es, comenzaron la microfilmación al final de la dictadura, ¿no? Sí. Y hay un rollo, por ejemplo, que yo recuerdo, de los que conocemos, que fue microfilmado en el 2004, no hace tanto tiempo. Y si fue microfilmado en el 2004, ¿para qué fue? Para guardarlo. Si no, no se microfilma la documentación. Entonces, que se lo hemos pedido al gobierno. ¿Dónde están los rollos que faltan? Con respecto a la no entrega de los datos, de la información, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen con respecto al sistema político? ¿Por qué el sistema político no daría esta información? Es decir, ¿por qué al gobierno no le sería mejor entregar la información y que esto termine de una vez y por todas? Yo pienso, estoy prácticamente convencido, estoy convencido que el poder político no la tiene la información. Esta información la poseen los militares. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se la tienen que exigir a las Fuerzas Armadas. Ahora, exigirle a las Fuerzas Armadas implica pagar ciertos costos políticos. Y más en este momento, por ejemplo, que hay una coalición de gobierno y parte de la coalición de gobierno es un partido militar que ha defendido el terrorismo de Estado, que defiende a los que están presos en Domingo Arena y Coraceros. Entonces, mal le va a ir desde el punto de vista de votos si le exige. Se transan muchas cosas en aras de mantener un gobierno. Pero en el caso del gobierno del Frente Amplio, por ejemplo... No, cuando estuvo Huidobro, por ejemplo, de ministro.
A lo que voy. No hubo diferencia. No hubo No diferencia. hubo voluntad Ninguna tampoco. No hubo voluntad, no. No hubo Yo pongo voluntad esto, política para y entregar. lo hemos dicho siempre. No ha habido, desde la salida de la democracia al día de hoy, no ha habido la voluntad política de exigirle a los militares. Tabaré Vázquez, en el 2005, les pidió información, solicitó. Los militares la solicitud no la comprenden, porque la estructura militar es vertical, de arriba a abajo, obedecen órdenes. Si no sale la orden, no lo van a entregar. Y como están formados todos los militares, los actuales, bajo la doctrina de la seguridad nacional, están convencidos de que actuaron bien. Lo vimos hace poco con los tribunales de honor que se han publicado, en el cual, por ejemplo, el de la Marina, diciendo que Trócoli, un criminal condenado por más de 20 y pico de desapariciones forzadas, era un ejemplo para las futuras generaciones. O sea, más identificación que eso con el pasado no puede haber. Ni que hablar el Tribunal de Honor a Cavazos, Silveira y todo, que les hería el honor no por las atrocidades que cometieron, sino por no haber protegido a un compañero que fue preso. O sea, en los tribunales de honor muestran lo que hay acá adentro de la estructura militar y lo que demostraron que siguen siendo tan gorilas como fueron en aquel periodo y que defienden eso. Entonces, por las buenas, no van a entregar, por propia voluntad, no van a entregar la información. Si no se le exige, pero ahí se paga un costo político. ¿Cuál es? El voto de la familia militar, que pesó para el frente, pesó para acá y para allá. Eso para todos. Pesó para todo y pesa para todo. Por eso, Hablemos un poco, perdón. por eso esto, ¿no? Por eso estas Claro. marchas tienen un significado muy, muy fuerte. Porque no es un puñado de madres o de familias que están atrás de este tema. Los desaparecidos son un resultado de toda esa operativa del terrorismo de Estado. Es un recuerdo de eso que sucedió, que por suerte se han criado muchos de ustedes en otra situación, crecieron en democracia, que no puede volver a pasar. Y para que no pueda volver a pasar, hay que dar mensajes claros de que eso terminó. Para terminar es la verdad, solo la verdad total, no importa lo que sea la verdad. Las madres han dicho, díganme lo que sea, no me importa, pero es la verdad, dónde están, qué hicieron, cómo lo llevaron, qué pasó, y toda la verdad. Y recién ahí podemos decir, bueno, saneamos, pensamos sobre esta experiencia, opinamos sobre esta experiencia, la sociedad, los jóvenes arman su idea, su criterio, y también entienden que el autoritarismo, los golpes de Estado, es la peor solución para cualquier tipo de problema en la sociedad, Sin duda. para cualquiera. Quiero hablar también de este proyecto de ley para la prisión domiciliaria a mayores de 65 años, que fue propuesto por Cabildo Abierto, ahora tiene modificaciones por el Partido Nacional, que tampoco ustedes de alguna forma conforman en el sentido de que podrían llegar a quedar liberados o teniendo prisión domiciliaria algunas personas que fueron condenadas y que se encuentran hoy en Domingo Arena. Sí. Primero que nada, como madres y familiares, nunca nos opusimos a la prisión domiciliaria para todas las situaciones. Jamás nos han escuchado protestar porque Rebollo, por ejemplo, hoy está en prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque tiene un problema de salud que es incompatible con las condiciones de detención. ¿Ah? Cuando Bordaberry estuvo en la misma situación, tampoco lo dijimos. Cuando Gavazo estuvo en la misma situación, tampoco lo dijimos. O sea, no es por venganza. Y esto no lo inventamos nosotros, esto viene de la humanidad. O sea, Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el juicio de Nuremberg, establece que hay crímenes que tienen
o sea, que ofenden no solo a la víctima, sino ofenden a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque son cometidos por agentes del Estado con la anuencia del Estado. Y es de estos crímenes que estamos hablando. Uruguay, porque tuvimos ley de caducidad, porque hemos tenido un montón de vericuetos jurídicos, no tipifica estos delitos cometidos en el periodo del terrorismo de Estado como delitos de lesa humanidad. Pero al pan pan y al agua agua. O sea, son delitos cometidos por agentes del Estado, con la anuencia del Estado, planificados desde las más altas autoridades. Y como una práctica. Como una práctica sistemática. Porque hablamos de 200 desaparecidos, pero la mayoría de los presos estuvimos X tiempo desaparecidos. ¿Por qué? Porque la desaparición, ¿qué es? Te detienen y niegan tu detención. No se le informa a la familia que estás detenido y menos dónde estás. Y era la práctica corriente. O sea, podías estar una semana, 10 días, 20 días, un mes, 2 meses. Hubieron compañeros que estuvieron un año y después aparecieron vivos. O sea, era una práctica sistemática del Estado. Por lo tanto, son delitos de lesa humanidad. La tortura, acá en Uruguay, se tipifica hoy como delito común por apremios. Ahora, la tortura ejercida por un agente del Estado dentro de un cuartel, eso es un delito de lesa humanidad, eso es tortura. Sí, a nivel político lo que señalan es que no pueden tener injerencia con las decisiones que tomó en su momento la justicia. Perfecto. La justicia no por lo catalogó así. Por eso es que Madrid y Familiares propuso, a pesar de que alguna senadora supo tener de tratar de mamarracho, ¿no? La propuesta nuestra, lo que nosotros planteamos es que, así como se excluye el delito de tráfico de droga, de violación, sí, son delitos específicos. Por lo tanto, nosotros dijimos, excluyan de este proyecto, pongan a texto expreso los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Eso se puede hacer, no es nada ridículo, porque es un tipo de delito específico. Entonces ahí ves, ahí se separan las aguas y ves quiénes. Porque no olvidemos que el origen de este proyecto es un proyecto presentado por Cabildo Abierto, que era aberrante desde el punto de vista jurídico, o sea que no lo iba a llevar nadie. Entonces lo adornaron, lo extendieron con cosas que están bien. Porque yo entiendo una madre con un niño chico que va presa y que el niño esté preso, me parece, ¿no? fuera de lo que es un mundo civilizado, ¿no? Que vaya a prisión domiciliaria me parece bien. O sea, en muchos casos la prisión domiciliaria está bien, pero no se justifica que, por un lado, me extienden la edad jubilatoria, puedo trabajar hasta los 65 años, pero no puedo estar preso. No sea malo. Porque está contemplado en la legislación actual que por motivo de salud podés ir, y jamás nos opusimos a eso. Pero que sea preceptivo es para determinados delincuentes. ¿Qué son? ¿Qué delincuentes? Los que cometieron delitos de lesa humanidad. Y eso, es más, llegaron informes de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, sobre tortura, sobre bienestar, o sea, 5 relatores dijeron, eso no funciona, no se puede. Y están exponiendo, para proteger a estos criminales, nos están exponiendo como Estado a quedar mal, porque no cumplir con los acuerdos que firmaste libremente, porque al Estado uruguayo nunca le pusieron el cuchillo en el pescuezo para exigirle una firma. El Estado libremente, desde la salida de la dictadura a esta parte, ha ido firmando montones de tratados. Y ahora se pretende no cumplirlos para proteger a estos señores que hoy siguen cometiendo el mismo delito. Porque mi hermano, por más que
a los militares que procesaron y que condenaron, les tipificaron homicidio especialmente agravado. A mí, yo lo discutí con el juez, le dije, para mí no corresponde, lo que corresponde es desaparición forzada o secuestro. ¿Por qué? Porque no me pueden entregar un certificado de defunción. Desde el punto de vista legal, mi hermano está desaparecido, no está muerto. Por lo tanto, tendría que estar o por secuestro o por desaparición forzada. Cualquiera de esos dos delitos, mientras no se esclarece la situación, son delitos lo que se llaman delitos permanentes. Hasta que no se aclara, se siguen cometiendo. O sea, no son delitos que cometieron en 1976 cuando secuestraron a mi hermano. Son delitos que se están cometiendo hoy. Por lo tanto, el legislador, que no, o sea, no puede mirar para el costado y decir, no le voy a enmendar la plana al Poder Judicial. Y lo hemos dicho muchas veces. Cuando hablamos de voluntad política, cuando hablamos del Estado, el Estado es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y cada cual tiene su responsabilidad en el tema de la desaparición forzada, que no se ha aclarado hasta el día de hoy. Ahora, beneficiar a estos señores que no se arrepienten, o sea, que siguen siendo peligrosos para toda la sociedad, porque el delito lo cometen hoy. Son más que reincidentes. Siguiendo en la línea parlamentaria y en fin, una serie de proyectos de ley que hay, entre otros que estábamos hablando, la universalización de la información, hay otro que tiene que ver con la reparación a las víctimas, reparación económica a las víctimas de la guerrilla. Madres y familiares, ¿tiene una posición con respecto a eso? Sí, tuvimos una posición, la planteamos. Nosotros también, como dice Ignacio, mirando esas leyes aparecen siempre dedicadas a alguna persona, porque por algo ponen unas fechas tan extrañas, ¿no? No es que es a todas las personas que han sido víctimas, punto, sino que es entre tal año y tal año. Nosotros a las víctimas civiles de cualquier cosa que suceda hoy en la sociedad, si el Estado los quiere reparar, aunque no sea su responsabilidad, es un tema que pueden decidirlo. Lo que no pueden ignorar es en qué crímenes, no pueden igualar cuáles son unos crímenes con otros crímenes. Los crímenes del Estado, porque toda esta jeringosa también tiene una finalidad de confusión sobre los crímenes del Estado. Que para hacer como que el crimen del Estado es lo mismo que cualquier otro crimen, porque la persona termina muerta y una vida, es cierto, una vida es una vida y vale por igual, pero no es lo mismo que sea el Estado mismo el que resuelve matarte, el Estado que te tiene que proteger, que tiene una concepción de ciudadanía de una forma y de los tres poderes y de sostenernos, que un crimen. Sí, sí. Y eso es lo que nosotros nos opusimos a toda esa fundamentación. Esa fundamentación que va a decir que acá hubo dos demonios, que fue una guerra, cuando no vamos a volver a explicar lo que hay ríos de información, de estudios de academia y de juicios, que eso no es así. Entonces es un relato que viene a forzar la situación. En el caso siempre están forzando la situación en defensa de estos criminales a los que siguen sosteniendo. Y los gobiernos de turno, digamos, en este caso, este gobierno en esa coalición, también los parlamentarios se han acostumbrado a negociar, no a acordar un intermedio para tener una política de Estado en algunas cosas, sino si yo te voto esto, tú me votas aquello, ¿no? Y eso es nefasto porque creo que parlamentarios, lo vemos con la otra ley, parlamentarios que no iban a votar la otra ley de todos los partidos, bueno, en este acomodo de agregarle cosas realmente importantes, bueno, las votan, pero en realidad pudieron haber separado esas cosas. Así que sí, bien, no sé esa posición. Y bueno.
La otra cosa es que indigna, porque a mí, nosotros cuando fuimos a la comisión planteamos que no teníamos ningún reparo, que teníamos reparo en la argumentación. Ahora, cuando tú ves que el que estuvo secuestrado 72 horas cobra una reparación, pero por otro lado te exigen haber estado detenido más de 2 años, ¿cuál es la diferencia? Yo estuve secuestrado 24 días, yo no cobro nada. Y no es que esté buscando cobrar, me parece inmoral la actitud y la decisión política de decir esto vale tanto y esto vale tanto. Porque le escuchábamos a los legisladores llenarse la boca para argumentar, votar la ley, muertos de primera y de segunda. Resulta que para los muertos, para este lado vale $150.000 y para este vale menos de 70. Entonces, estos legisladores que votan esto, son ellos los que miden de formas diferentes y establecen de formas diferentes el valor de una vida y la otra. Y para ellos es más grave el crimen cometido por un particular que el crimen cometido por un criminal con la anuencia del Estado. Me parece que es un poco aberrante la visión que tienen. Bien, bueno, mañana son miles de personas las que se aunan en esta marcha del silencio. Cada año hay más personas comprometidas con esta causa. Como decía al comienzo, no solo en Montevideo, en todos los puntos del país hay marchas. Hay unas 70 marchas por todo el país, o encuentros y actividades, y lo hay fuera del país, muchos también. En Francia, en Buenos Aires, Londres, en Londres, Madrid, España, bueno, sí, en es Chile. La marcha más convocante de nuestro país, con el Día de la Mujer estamos ahí, me parece que son las dos marchas más importantes, y también habla de una necesidad de una gran parte de la sociedad de conocer también la verdad. Y yo creo que tú lo decías, la marcha del 8 de marzo, la marcha de la diversidad, que es muy importante. Yo creo que como sociedad vamos creciendo, porque no es casualidad que, me refiero a estas 3 marchas, que son de la sociedad civil, año a año van creciendo. Y eso es bueno, es sano, porque si no defendemos todos nuestros derechos, nosotros, nadie nos lo va a regalar. Es más, en este momento estamos viviendo pérdida de derechos. Entonces está bueno que nos juntemos y defendamos todos nuestros derechos. Muy bien. Quedan todos convocados para participar. También quienes usan las redes sociales pueden hacerlo con el hashtag que es... no se suspende si llueve. No se suspende si llueve. Presente, Marcha del Silencio 2023. Sale en punto a las 19 horas. Sí. 19 horas en Rivera y Jackson. Rivera y Jackson salimos en punto. En silencio, sin banderas partidarias, hacia la Plaza Libertad. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto Gracias a recibirlos. ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad.
se esconde tras tu silueta gris. Donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Camina en silencio.